Bueno, continuamos con nuestra clase sobre las diferencias entre la psicología y la teología para concluir ya con este tema y cerrar esta serie que se nos extendió una clase más. Esta clase final vamos a comprender las diferencias entre la psicología y la teología. Y por qué la psicología no tiene nada que ver con la teología y la teología no tiene nada que ver con la psicología. Por eso si alguna persona, un profesional, que es un profesional y tiene ética profesional psicológica, en psicología, direcciona a una persona en su relación con Dios, la direcciona hacia la teología. Y de igual forma, cuando el profesional de teología es un profesional en teología, direcciona a la persona con sus procesos mentales, con sus procesos y situaciones psicológicas al psicólogo. Eso es ética profesional, se llama ética profesional. Cada uno en lo que fue llamado. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio en estas diferencias de la psicología y la teología? Primero, el objeto de estudio. La psicología se enfoca en el estudio de la conducta humana y los procesos mentales, mientras que la teología se enfoca en el estudio de la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y la humanidad. Por eso no tiene el profesional en psicología, profesional de la salud en psicología, tiene que direccionar a las personas cuando todo lo que tiene que ver con su área espiritual. Y el profesional en teología tiene que direccionar a las personas cuando tiene que ver con su conducta humana y los procesos mentales. Cada uno en su lugar. Aquí vemos el objeto de estudio de cada uno. Segundo, los métodos de investigación. La psicología utiliza métodos científicos y empíricos para investigar la conducta humana y los procesos mentales. Tomen nota de esto. La psicología utiliza métodos científicos y empíricos para investigar la conducta humana y los procesos mentales. Mientras que la teología utiliza métodos hermenéuticos y exegéticos para interpretar los textos sagrados y las tradiciones religiosas. Por eso no tiene nada que ver la psicología con la teología. Tercero, la perspectiva. La psicología se enfoca en la experiencia humana desde una perspectiva naturalista y científica, mientras que la teología se enfoca en la experiencia humana desde una perspectiva religiosa y espiritual. ¿Sí? Mire eso. La perspectiva en la psicología se enfoca en la experiencia humana desde una perspectiva naturalista y científica. La psicología desde una perspectiva naturalista y científica. Mientras que la teología se enfoca en la experiencia humana desde una perspectiva religiosa y espiritual basada en el texto, interpretada en el texto. Cuarto, los propósitos. La psicología busca entender y explicar la conducta humana para mejorar la salud mental y el bienestar de las personas. Tomen nota de eso. ¿Cuál es el propósito de la psicología? Busca entender y explicar la conducta humana para mejorar la salud mental y el bienestar de las personas. Mientras que la teología busca entender y explicar la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y la humanidad para guiar la fe y la práctica religiosa. Vamos a enfocarnos un poquito más en esta diferencia. ¿Cuáles son los propósitos de la teología? ¿Y cuál es el propósito de la psicología? El propósito de la psicología es buscar entender y explicar la conducta humana para mejorar la salud mental y el bienestar de las personas. Mientras que la teología busca entender y explicar la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y la humanidad para guiar la fe y la práctica religiosa. Tomen nota de esto. No la conducta humana, sino para guiar la fe y la práctica religiosa. Otra cosa es la labor social
que ejerce la iglesia, la comunidad religiosa, para apoyar a la sociedad en el desarrollo de la conducta humana. Pero no tiene nada que ver, eso lo hace la psicología. La comunidad religiosa puede tomarlo como vincularlo a la comunidad religiosa como una labor social, psicológica, pero que no tiene nada que ver con la teología, no tiene nada que ver con la relación con Dios y guiar la fe y la práctica religiosa. No tiene nada que ver con eso. No es una herramienta, no es un instrumento para guiar la fe y la práctica religiosa. La psicología no es una herramienta, no es un instrumento para guiar la fe y la práctica religiosa. Porque la teología busca entender y explicar la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y la humanidad para guiar la fe y la práctica religiosa. Mientras que la psicología busca entender y explicar la conducta humana para mejorar la salud mental. Espero que haya quedado claro, espero que haya podido aportar, ¿cierto? Que sea de gran valor esta serie para que puedan comprender a qué voy a la iglesia y a qué voy al psicólogo. Porque ir al psicólogo no significa estar loco. Hay que ir al psicólogo porque todos necesitamos del psicólogo. Los teólogos también necesitamos de ir al psicólogo a tratar nuestra salud mental y nuestro bienestar. Y así como los psicólogos necesitan ir también a la iglesia, necesitan ir a congregarse como comunidades religiosas para ser guiados en la fe y en su práctica religiosa y en su relación con Dios y la naturaleza de Dios. Es importante diferenciar una cosa con la otra. Entonces la pregunta es, ¿tiene que ver la psicología o la teología con estas ramas? Y esa será nuestra próxima clase. Shalom, shalom.